Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 15. Esto es lo que estamos reflexionando. El versículo 22 especialmente es el capítulo que nos habla del rechazo definitivo de Dios para con Samuel. Esto comienza con la guerra primero contra Amalek, luego la desobediencia de Saúl y Saúl que es rechazado definitivamente por el Señor, desde el versículo 10 hasta el 31. Nosotros estamos viendo en este discurso y en este diálogo que existe entre Samuel y Saúl, porque Dios tampoco no es que viene y de una vez le dice de un plumazo, sino que después le va argumentando y le va diciendo, a ver, Saúl, ¿verdad? Pero lo peor es que Saúl, por lo menos aquí, en esta narración como nosotros estamos siguiendo, oye, bueno, y ya puse, ¿verdad? Y ya puse. O sea, él quiere defenderse, pero con mentiras. En lugar de aceptar y decir, sí, verdaderamente yo he pecado, me he equivocado, me entré en esta situación, oye, bueno, y ya puede, entonces, ¿qué sé? Entonces, todas estas faltas suyas. Nosotros estuvimos ya reflexionando, y este es un tema muy importante, cuando Samuel le dice justamente, ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca su voz? Es una pregunta retórica, lleva. Porque pega con ñandeco, ñande, ya me han tiene respuesta a ñande ya. Diga tú y la ya pitare into pebe lleva ya en emba de vejaña aquí o a su bebé lleva. Ñande ya eana, pea la sella por acá. Entonces por eso dice, ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios o verdaderamente quiere que se obedezca a su voz? Y como toda pregunta retórica, ama la respuesta, que evidentemente la respuesta es esa segunda partecita, el Señor quiere que se obedezca a su voz. Esto es lo esencial y lo fundamental. Entonces, ante esta realidad es que nosotros tenemos que caminar y ante esta realidad es que nosotros tenemos que hacer un paso importante y definitivo, ¿verdad? Cuando estamos diciendo que el Señor quiere que se obedezca a su voz, estamos diciendo que ñajenduana, peñandeyara indica tu ya pomba de vejina, ñandeyara ñena ñajenduino, ñandeyara ñena yeye cuaino, daye cua ponaino, o peñandey catula yeya ya poco aquí urorei, ya po bebe urorei, ñande ñañe moñana ñañe piana ñañe mindu uana ñajenduve ñandeyara ñe, o quiere que se obedezca su voz. Recuerden que aquí es muy linda la traducción, ¿verdad? Porque pone directamente o quiere que se obedezca su voz.
porque en realidad se está utilizando la palabra Shama. Y Shama quiere decir escuchar. Nosotros podríamos también haber traducido aquí, o quiere que se escuche su voz, ¿verdad? Pero la gente alguna vez ya te giversa y te ya quiere que se escuche, sí, los enduco, peñe, va para las guías. Pero en el fondo, el Shama, Israel, quiere decir obedecer a Dios. Escuchar la voz de Dios quiere decir entonces el obedecer a Dios. Cuando Dios nos está hablando y nosotros escuchamos, en realidad lo que después hacemos es obedecer a lo que Él nos dijo. Aranduca ella más ñande abuelo mío ella lleva coche me voy con nacerendo yo da eco no endo ya supe sino que upea doya posee na oye ahí supe nacerendo y coche me voy. Entonces no es el escuchar, ¿verdad? Aquí del oído, del tímpano, las vibraciones del sonido, ¿verdad? Sino que es sobre todo del corazón, del alma, predisposición ya pobe ñande ya de ya pona peipona ani la ya pobe ibaía ani entonces la ya tape va a ir ya en tu ponana peñante ya la ya pobe ahí señante, ¿verdad? Y ahora nuestro tema del día de hoy que se centra en esto, ¿verdad? La obediencia vale más que el sacrificio. Y esta ya es una conclusión, ¿verdad? Ante una pregunta retórica que el Señor nos está haciendo. Retórica que dice, o por donde, pero donde, o por allá y es vale importante, vea. La obediencia vale más que el sacrificio. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia?
gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón es mi hogar. Bendita la hora en que me acerqué y el momento en que te escuché. Qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy a ofrecerme. Aquí estoy a entregarme. Aquí estoy a servirte. Aquí estoy a adorarte. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor.
ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Nuestro tema principal hoy, la obediencia, vale más que el sacrificio. Daja eila ya ponte allí para sacrificio, holocausto, ya esa cante. Cuestión externa. Ñande Yara apeje y se ñande aje y oiga tu ñande va esa bañande. Ya picuyana va esa bañande ñañe piana va esa bañande ya calculana apeje ya pues. La obediencia vale más que el sacrificio. El obedecer, el hacer, mucho más que las cosas externas. Y eso es lo que nosotros mismos lleva. Ahora sí ya estaba lleva la reña monguetano y navete india, ere pona ella pona chepea ya pona pecha, upecha na ikoha peangola yande yaro yero yande. Ha apindo ya poi ha coña cana etcétera ha pigo o un de pete y ahora un de tiene regalito imba. Upea nañan bororiete hoy. ¿Por qué? Y porque justamente es la obediencia. Ese es el regalo más grande que nosotros podemos hacer. Ese es el regalo más lindo que nosotros podemos ofrecer y podemos regalar, ¿verdad? La obediencia, por lo tanto, vale mucho más que el sacrificio. La docilidad más que la grasa de carneros, esa docilidad. Ser dócil, ponerse en las manos del Señor. La docilidad quiere decir caminar en las manos de Dios. La docilidad quiere decir justamente saber escuchar, conocer, saber lo que Dios está pidiendo y en ese camino comenzar a hacer, ¿verdad?, lo que Dios te está pidiendo. Esta es la gran docilidad, docilidad del corazón, docilidad de la vida, docilidad de lo que nosotros, ¿verdad?, nos proponemos, queremos y trabajamos de acuerdo a eso que el Señor nos está diciendo. Pero ahí se eres enduriré, ¿verdad? Porque eres enduriré, entonces eres ya veñan de yara o pocón de eres areñe, pero entonces eres ya pojare guatape oyerure jaisabeme. Docilidad más que la grasa de carneros. Docilidad más que todo aquello, ¿verdad?, que se nos está proponiendo. Como pecado de hechicería es la rebeldía. Qué lindo esto. Hasta le da como un poema luego aquí, ¿verdad? Rebeldía, hechicería. Como pecado de hechicería. De hechicería. Entonces, como una cuestión mágica, como una cuestión de buscar algo mágico, ¿verdad? La rebeldía, ponerse en contra del Señor, ponerse en contra de su palabra, ponerse en contra de la voluntad del Señor. Yo me pregunto muchas veces, ¿verdad?, de toda esta gente, ¿verdad?, a quienes se les confía una gran responsabilidad. Yo no sé si nosotros no nos damos cuenta en qué responsabilidad estamos, en qué camino de responsabilidad estamos. Yo no sé si verdaderamente es así, ¿verdad? Pero cuando te dice aquí que como pecado de hechicería es la rebeldía, nos está diciendo cómo es que no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Dios nos ha confiado una responsabilidad demasiado grande. No sé si nosotros pensamos que estas grandes responsabilidades que tenemos en nuestras manos son para hacer el mal o si estas responsabilidades son para hacer el bien. Yo no sé si uno se pregunta. El Papa Benedicto XVI, ¿se acuerdan en este discurso maravilloso, verdad?, cuando hizo al Parlamento alemán, ¿se acuerdan? Ahí en ese discurso, él cuando se dirigía al Congreso, ahí pone, si ustedes simplemente se reúnen, pero para buscar el bien simplemente de ustedes, el bien simplemente de un grupito, entonces esto está simbolizando como a un grupo de bandidos, a un grupo de delincuentes que simplemente están buscando su beneficio y su provecho.
A veces uno piensa lleva el Papa Benedicto cuando estaba diciendo eso, a la de parlamento, cuando nosotros simplemente nos estamos organizando y hablando y procurando o buscamos cómo engañar a los demás o cómo aprovecharnos justamente de una situación del pueblo, de la gente, de la pobreza, entonces nosotros estamos actuando como delincuentes directamente. Fíjense que durante el tiempo de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que todo el mundo, y bueno, vamos a darle dinero, vamos a hacer esto, vamos a hacer préstamos. ¿Para qué? Para que el pueblo no sufra, para que el pueblo no pase hambre, para que el pueblo. Pero después hemos utilizado el nombre del pueblo, hemos utilizado el nombre de la gente, hemos utilizado el nombre, ¿verdad?, de la gente sin voz para aprovecharnos, enriquecernos nosotros y hacer verdaderamente lo que dice el Papa o dijo Benedicto XVI. Nos hicimos entonces delincuentes verdaderamente. La docilidad, atención, la docilidad, la obediencia a la voz de Dios, porque esa es la voz de la conciencia. Y eso, ¿saben qué? Solamente nosotros lo sabemos. Cada uno de los autores artífices, los artífices de esas acciones, son los que saben muy bien en su conciencia qué es lo que se hizo y cómo se hizo y dónde fue a parar todas las cosas, ¿verdad?, que hasta ahora no sabemos qué pasó. Bueno, volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandillara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Como siempre nos anima, nos fortalece, nos ayuda y nos da la fuerza necesaria para seguir siempre adelante. Hoy leemos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 11 del 1 al 11. Hermanos, ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me toleran. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios, porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente lo tolerarían. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles por excelencia. Porque, aunque no soy más que un profano en cuanto a elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento. Y esto lo he demostrado en todo y delante de todos. Y así continúa entonces como una apología, ¿verdad?, que Pablo está haciendo, queridos amigos, aquí en este capítulo. Pero lo más importante aquí es decir, el gran celo. Ese gran celo que yo tengo por usted. Diga tú, entonces este día la ñe, pues no ñe mongueta lleva. Allá ahí por ahí típico, coa lleva. Ya es una upebe, con colaborero y con temeja, con ambas, colaro ya posea lleva. Todo de esta manera. Pero después, sin embargo, nosotros, haciendo un camino, nos damos cuenta que ustedes comienzan a falsear justamente lo que es la doctrina, a falsear justamente lo que nosotros hemos predicado. Y por eso está diciendo Pablo, va ella lleva ore airo yaporo ñemonguetaro egurigetamba penendie. Ahí va a ver o con pechante. Y ustedes se van tan fácilmente detrás de estos que dividen a la comunidad,
Y estas son las famosas sectas, son los famosos que protestan, protestantes. Entonces, ¿qué quiere decir? No puede ser. Ya hoy yo me voy a Pablo y no. Les falta verdaderamente entonces una formación de vida. Procuren, fortalezcanse. Yo también, dice Pablo, y él pone como modelo. También pude haber tenido estas situaciones, pero ciertamente cuando nos aferramos a Cristo, hacemos un camino de seguridad en los mandamientos y en los principios del Evangelio. Que la bendición de Dios descienda sobre nuestra comunidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.
Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Y todo ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la dueña de la risa, esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo aventuras deslumbrantes, esas cosas que entorpecen el camino. Te doy este corazón que siempre fue testigo de la misericordia de aquel que nos amó primero. Y yo no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida la razón de mi espíritu.
Queridos amigos, estamos volviendo a Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos en el capítulo 15, versículo 15, ¿verdad? Versículo ya 23, ahora estamos entrando. La pregunta importante era: ¿la obediencia vale más que el sacrificio? La obediencia vale más que el sacrificio. Porque esto también dentro de la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia, la historia de los santos, la historia de una iglesia peregrinante. Lo importante es hacer el camino, queridos hermanos. Yo, por ejemplo, no le quiero luego juzgar a esas personas que se han esforzado y se han esmerado. Tal vez no llegaron a tanto, pero sin embargo, oye, ella por lo menos. Porque el Señor lo que mira es el esfuerzo nuestro por salir adelante. Y entonces, porque yo soy el beato, el puro, el incólume, ¿verdad?, que está ahí delante de todo el santito, nicho y vendemos ahí a llevar. Porque sabemos que tenemos nuestras limitaciones y nuestros pecados, pero por lo menos la reyesa cuá, por lo menos pearire, llevaré yesa, cuarireñe, punueñe, pianjere, she ñande yara go ane, añe buenuta aguataja, se añe buenuta ayapo vendeye urase. Aupea la se ayapo sea, ayeruende ñande yara, añe sune non debe, ayeruende diga tu hanguaisa epoco, pese corazón, epoco, pese anga, aupea añe bueno ayepa, si ave, añe monbarete, mi para hacer con todo esfuerzo el camino, ¿verdad?, de la santidad, del camino de la bondad, del camino también de la entrega, la generosidad. Y entonces por eso aquí dice, como pecado de hechicería es la rebeldía, como crimen de idolatría es la contumacia, como crimen de idolatría es la contumacia. Entonces nos está abriendo ya de cierta manera toda la perspectiva de lo que significa la desobediencia, toda la perspectiva de lo que significa el no querer escuchar la voz de Dios, porque tú has rechazado la palabra del Señor. Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Esta es la conclusión, ¿verdad?, que nos da a entender en estos versículos y en estas frases tan interesantes en la boca de Samuel, que se pone, concluye y nos dice, porque la razón principal es porque en realidad tú has rechazado la palabra del Señor. La andere ya pueda, ¿sabe qué es? Le rechazaste al Señor, que venían de Yara, de Icuase y Shuibaebe, entonces upesan oreja caína, que sos vos, ¿verdad?, el que no estás aceptando al Señor. Al no aceptar al Señor, ciertamente, entonces estás demostrando que tú estás rechazando o tú has rechazado la palabra del Señor. Rechazar la palabra del Señor significa directamente entonces no hacer su voluntad. Rechazar la palabra del Señor. No. Normalmente nosotros no es luego que nos ponemos a hablar mal, a despotricar contra Dios, etc. No. Sino que nosotros directamente, cuando decimos que rechazamos la palabra del Señor, lo que estamos haciendo es simplemente nosotros nos estamos poniendo en contra de Dios al no realizar lo que Dios quiere para con su pueblo, para con su gente y al mismo tiempo para con nosotros mismos. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La viuda, angustiada por la suerte de su hijo que había sido esclavizado y llevado a África en el año 410 por el yerno de Genserico, rey de los vándalos,
pidió al obispo Paulino de Nola que le ayudara a pagar el rescate, pero como la única riqueza que poseía el prelado era su amor por los pobres, se ofreció para ser canjeado por el cautivo y ante los ruegos de la madre, cuenta San Gregorio Magno en su libro Diálogos, el secuestrador aceptó, lo destinó a cultivar su huerta personal y dadas sus buenas maneras, docilidad, humildad y eficiencia, se ganó la estima del gobernante que, sorprendido por su sabiduría, le pedía consejos frecuentemente. Un día le consultó sobre el futuro del reino y Paulino le dijo que se preparara, porque muy pronto sería el rey y que debería actuar con mucho tacto para ganarse el vasallaje de sus cuñados. Tal y como dijo, así sucedió. El monarca agradecido quiso premiarlo y entonces Paulino le contó quién era y le pidió que lo dejara volver a su tierra, pero con sus conciudadanos prisioneros, a lo que el soberano accedió y además le encimó varios barcos cargados de víveres con los que se salvó la ciudad de Nola de la hambruna que por culpa del invasor había sufrido por varios años. Poncio Meropio Paulino, nacido en Burdeos, Francia, en el año 353, pertenecía a una de las familias romanas más ricas y poderosas de su época y su preceptor, el famoso Ausonio, filósofo, historiador, naturalista, retórico, poeta, lo educó tan esmeradamente que a los 25 años ya era cónsul y luego fue nombrado prefecto de Roma por el emperador Valentiniano, el mismo que lo envió como gobernador a Campania. Pero pronto abandonó la vida pública porque sus intereses económicos estaban en las Galias y en España, y allí conoció a Teresa, una noble joven cristiana, heredera de una familia patricia romana de muchos ancestros, con la que se casó en el 378, y fue en esa etapa de su vida en la que conoció a San Agustín, a San Ambrosio, y entabló con ellos una sólida amistad que perduró epistolarmente, y la influencia de estos eminentes doctores de la Iglesia, más la profunda impresión que recibió en Nola ante la tumba de San Félix, lo llevó a recibir el bautismo de las manos del obispo de Burdeos, San Delfín. Se retiró a Barcelona y empezó a deshacerse de sus riquezas en favor de los pobres y de la Iglesia. Se sumió en un fecundo periodo de oración, recogimiento, y se dedicó a servir y a auxiliar a los más desvalidos. Al poco tiempo su esposa dio a luz un hijo que murió a la semana de nacido, y entonces de común acuerdo con ella optaron por vivir en castidad y como hermanos, lo que acrecentó su fama de santidad a tal punto que en la Navidad del 393, cuando entraban al templo para celebrar la Natividad, el pueblo barcelonés lo proclamó sacerdote y el obispo tuvo que consagrarlo, tras lo cual se radicó en Nola en unas austeras celdas. Acabó de repartir todos sus bienes, embelleció la iglesia y la tumba de San Félix, y con su predicación sedujo a los pobladores, quienes al morir el obispo de la ciudad, en el 409, aclamaron a Paulino como su nuevo prelado. Fue en esa época en la que estuvo cautivo en África. Y durante 21 años rigió con mano dulce y santa los destinos de la diócesis. Su bonomía, la dulzura de su trato y su humildad marcaron la piedad de los feligreses de Nola, y la exquisitez de sus poemas, de las cartas y de los sermones despertaron los mayores elogios de San Martín de Tours, de San Agustín, de San Ambrosio, quienes lo pusieron de ejemplo para los futuros sacerdotes. En medio de la veneración de sus fieles murió el 22 de junio del 431. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Paulino de Nola que nos ayude a desprendernos de nuestros bienes y de nuestras pasiones para entregarnos a nuestro Señor Jesucristo sin condiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora.
Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nosotros reflexionamos, como siempre, sobre la palabra del Señor, con esta frase tan interesante del capítulo 15, siempre 1 Samuel, versículo 22. Samuel respondió: ¿quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca a su voz? Te lanza la pelota, lleva, está bebena, picando, como se dice. Cuando Ñandeyara responde: la obediencia vale más que el sacrificio. Ahí llega Samuel, continúa. O sea que nos pone y nos dice bien qué es lo que verdaderamente para el Señor es importante. La obediencia vale mucho más que el sacrificio. O sea, ahí la ella cante ahí na lleva. Da ahí upepere ahí na seco seri ahí se vaya por pia se vaya por amor se vaya su jave ka cupe bebé se vaya por la pagan la se promesa se como un burría guata allá poco ambae con allá poco ambae se coayuna boiría monda caruija etc. Sin embargo, nos dice la obediencia vale más que el sacrificio. La obediencia vale más que el sacrificio. Es decir, el obedecer es lo que vale para el Señor. El obedecer es lo que nos pone delante de Dios para que nosotros podamos realizarnos en la obediencia, en escuchar la voz de un Dios que nos quiere y que nos ama. Y entonces desde ahí vamos a movernos, ¿verdad? La docilidad más que la grasa de carneros. Esa docilidad que significa sobre todo la predisposición, ¿verdad? De nuestro corazón, de nuestra vida. Ser dócil, ¿verdad? Es una palabra tan linda también dentro de nuestro vocabulario cristiano, la docilidad. Y después del versículo 23, en este discurso de Samuel, como pecado de hechicería es la rebeldía. Habemos imagen de ejemplos concretos, la ñan de pecado, la ñan de yepo. Como crimen de idolatría es la contumacia, porque tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. La conclusión es esencial y fundamental, ¿verdad? Porque cuando te está diciendo, porque tú has rechazado la palabra del Señor. Tú has rechazado la palabra del Señor. Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Él te ha rechazado a ti para que no seas rey. Imagínense, qué lindo que es, ¿verdad? Esto de escuchar, de saber, tú has rechazado la palabra del Señor. Porque quiere decir que en tu seyete hoy lleva Beñan de Yara y Añandejina. A Beñan de Yara coñeña debe a través de tantas posibilidades, como Dios se da a conocer, cómo Dios se va manifestando, de tantas maneras, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos entender y podemos saber que la palabra del Señor es esencial y fundamental para que nosotros podamos entender, podamos saber, podamos ver, podamos buscar estos elementos fundamentales. Tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado también a ti para que no seas rey. Así es que, queridos amigos, aquí con esta frase de Samuel, nosotros encontramos un veredicto que ya le está diciendo, del versículo 10.
capítulo 15, del versículo 10, cuando dijimos, Dios rechaza definitivamente. El primer rechazo ya era cuando Saúl, él mismo, se autodenomina como sacerdote, se autodenomina como el profeta, se autodenomina entonces él siendo rey, ¿verdad?, con todos los poderes. Esto sería el poder dictatorial, ya lleva. ¿Por qué? Porque él dice, Samuel doy la paín, doy la profeta, ave, siete divisiones ya bota. Yo tuve el holocausto con ave de Yara, como cama lleva palabrero ñandúa, ñandúa, de pea como holocausto, etcétera, y yo mismo te lo ofrezco, etcétera. No te corresponde, Saúl. Y por eso que viene después, ¿verdad? Ese fue un primer rechazo, pero ahora este rechazo de no querer aceptar absolutamente su error, absolutamente. Fue el pueblo, no el pueblo. Pero acaso yo no te puse como rey, entonces él anda en función. Tú tienes que regir al rey, tienes que enseñar y tienes que santificar. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.